¿Cómo están? Bueno, en este caso lo que nos están pidiendo cuando nos dan este tipo de títulos, ¿sí? Make Y the subject of the following o también of the formula, en otros casos aparece, es que lo que tenemos que hacer es despejar el Y, ¿sí? Entonces tenemos que dejar solito al Y de un lado, así que por ejemplo, o sea, van a ver que los primeros son muy sencillos, después vamos a ir complicando de a poquito, pero en este caso sería, si tenemos T por Y, lo primero que hacemos es más M, ¿no? Vamos a poner del otro lado. Y luego, una vez que tenemos más M, ¿sí? Vamos a, como que tenemos que dejarle Y sola, vamos a dividido T. Entonces, NA más M dividido T. ¿Sí? Así de fácil. En el 45, si queremos dejarle Y sola, lo primero que vamos a hacer es restar B, ¿sí? Entonces nos queda C menos B. Y luego vamos a dividir dividido B al cuadrado. Y así dejamos sola a la Y. En el 48, fíjense, tenemos T. Lo primero que vamos a hacer es el menos B, ¿sí? Poner más B, M, Y. Acuérdense que siempre para poder sacar el menos B, lo que hacemos es sumar B en ambos lados. Ahora, a veces algunos están acostumbrados a escribir esto y otras veces otros no lo escriben, no pasa nada. Pueden no escribirlo, lo importante es que queda más B, ¿sí? Y luego para dejar sola la Y, tenemos que dividir dividido M, ¿no es cierto? Entonces podemos o no escribir esta parte de acá. Lo importante es que nos queda T más B dividido M, el Y. Y en el 51, si tenemos que sacar Y, tenemos dos caminos. Uno es hacer la distributiva del 3 y otro es directamente pasar. Voy a empezar pasando, o sea, dividiendo dividido 3, ¿no? Entonces, si yo tengo Y menos 1, nos queda 5 dividido 3. Y es igual a 5 tercios más 1, ¿sí? Entonces, nos queda aquí Y. Si yo tengo 5 tercios más 1, este entero lo hago a tercios, lo puedo hacer con la calculadora, ¿sí? Y me queda Y igual 8 tercios. Pero fíjense que si hubiese optado, en vez de empezar por ahí, por hacer acá la distributiva, ¿sí? Otra forma de hacer el 51 hubiese sido hacer la distributiva. 3y menos 3 es igual a 5. 3y es igual a 5 más 3, 8. Y es igual a 8 tercios. Fíjense que llegamos al mismo resultado, ¿sí? Pero de diferente manera. O sea, no hay una única forma de hacer estos ejercicios. Pasemos al siguiente, al que aparece como el ejercicio que sería el 5. ¿Sí? En este caso nos piden que tenemos que hacer el A de subject, ¿sí? Entonces tenemos que ir con cuidado. F, N, A menos C. Entonces la M, ¿sí? La escribimos multiplicada del otro lado. Luego vamos a sacar al F. Entonces nos queda NA menos C es igual a BM sobre F. Luego, NA es igual a BM sobre F más E. Y por último, A es igual a BM sobre F más E dividido N. Y dividido N lo puedo escribir como por 1 sobre N. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, podemos escribir que A es BM sobre Fn más E sobre N, ¿sí? Porque hacemos la distributiva. Bueno, por ahí puede llegar a ser que lo vean escrito a esto, hasta acá está bien. Ahora, si sumo, si quiero sumar y tengo que sacar el denominador común, pongo por F y entonces me queda BM más EF sobre NF, ¿sí?
Si hacíamos directamente la distributiva acá, ¿sí? Si hacíamos FNA menos FE es igual a B por M, ¿sí? Hubiésemos llegado más rápido a esto, ¿sí? Porque nos queda FNA es igual a BM más FE y luego A es igual a BM más FE dividido NF, que es lo que le sobra a la acá. ¿Sí? Vean que llegamos a lo mismo, nada más que en este camino opté por hacer la distributiva de la F. ¿Sí? Bueno, pasemos a otro. El 48. En el 48 también tenemos que llegar a cuánto es el A. Entonces, lo primero que hacemos es, vamos a borrar esto que me salió mal. Ahí está. Voy a hacer la distributiva porque me parece que después resulta más fácil para terminar de resolverlo, ¿no? Tm menos Ta es igual a E por F. Entonces, a Tm lo voy a llevar del otro lado. Es F menos Tm. Este menos que está acá delante del TA es del TA, no es del TM. ¿Sí? El TM era positivo, estaba positivo, por eso lo pasamos negativo. Bueno, entonces, ahora para despejar el A, sí, lo que voy a hacer es dividido menos T, ¿sí? Porque a esta T le voy a dar el negativo, entonces dividido menos T. F menos TM dividido menos T. Y lo que sí tienen que tener en cuenta es que no se suele dejar un negativo en el denominador. Lo que se hace en ese caso es cambiar los signos del numerador. Se pone menos EF más TM y el denominador lo dejamos en positivo. Y van a ver que muchas veces lo reordenan poniendo TM menos EF dividido T, ¿sí? Como para que quede el positivo primero. Pero igualmente este y este son indistintos, o sea, los dos están perfectos. Sí, no dejen en el denominador el menos. Eso no es correcto. No es que esté mal la expresión, pero no se usa demasiado. Bueno, y vamos al 50. En el 50, que tenemos que también despejar la A, tenemos K al cuadrado M menos A y el X que está acá dividiendo, ¿sí? Multiplica. Entonces tenemos, voy a hacer la distributiva, menos K al cuadrado A, X cuadrado. Tenemos X al cuadrado menos K al cuadrado M es igual a menos K al cuadrado A. Y A es igual a X cuadrado menos K cuadrado M sobre menos K cuadrado. Pero ¿qué es lo que pasa? Este menos no lo vamos a dejar ahí y voy a poner entonces acá la respuesta final. Sería, nos va a quedar, este menos nos hace negativo el primero y positivo el segundo. Entonces ponemos en positivo el positivo primero y el negativo segundo, ¿sí? Y sobre K cuadrado. Bien, muy bien. Bueno, pasamos a el ejercicio 6, ¿sí? Que es el siguiente. Y en este caso tenemos que hacer X de subject, ¿sí? Entonces, fíjense, en el 34, por ejemplo, tenemos H menos D es igual a menos BX. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este ejercicio? Este ejercicio es muy importante porque muchas veces no saben cómo hacer para esa X que quede en el numerador, porque tiene que ser X igual, no 1 sobre X igual, ¿sí? Entonces, sí o sí, lo que tenemos que hacer es a la X
ponerla multiplicando del otro lado, ¿sí? Y recién ahí vamos a poder despejar. Nos va a quedar menos b sobre todo este paréntesis. Y ojo que esto sí o sí va entre paréntesis h menos d. Cuando nosotros multiplicamos con la x acá, lo teníamos que poner todo entre paréntesis. Y ahí nos queda menos b sobre h menos d. El 38. En el 38 tenemos algo parecido en cuanto a que tenemos m por n menos b. Y ahora este x no puede subir mágicamente, sino que lo que hace es multiplica a todo el paréntesis, a esto que lo pongo entre paréntesis, no lo tenía antes, y ahora sí la x nos queda d sobre mn menos b. Estos ejercicios, si creen que no los van a poder hacer solos, pónganle una marquita, vuélvanlos a hacer. Bueno, fíjense a ver si el 42 les sale, o sea, esto vayan haciéndolo siempre tratando de hacerlo ustedes solos y si no les sale, lo hacen conmigo. Veamos el 42. En el 42 tenemos A es igual a B sobre C más X menos 5A. Entonces, 5A lo ponemos como más 5A. ¿Y qué es lo que pasa acá? Tenemos el C más X que está dividiendo. Entonces, vamos a poner un paréntesis que antes no estaba, ¿sí? Y nos queda A más 5A. Bueno, ahí justo como nos quedaron A iguales, las podemos sumar, ¿sí? Entonces, nos queda 6A por C más X, todo entre paréntesis, ¿sí? Es igual a B. Acá nos conviene hacer como hacíamos en los primeros ejercicios. 6AC más 6AX es igual a B. Entonces, siempre recuerden que es la X la que tenemos que despejar. Entonces, tenemos 6AX es igual a B menos 6AC. Y ahí ya estamos casi llegando. X es igual a B menos 6AC dividido 6A. ¿Estamos? Bueno, ese era el 42 y vamos ya al último de esta serie. Entonces, en el 46 tenemos T es igual a W menos QX, Q sobre X. Entonces tenemos T menos W es igual a menos Q sobre X. X que multiplica, T menos W es igual a menos Q. X que distribuye, menos Q. Y, no, claro, como es X me equivoqué, discúlpenme. No vamos a hacer este último paso, no vale la pena. Pues en realidad, como ya tenemos X, ¿sí? Podemos ya pasar el T menos W y ya nos queda la X. Bien, ¿sí? Ya despejada. Bueno, muy bien. Ahora vamos a seguir con otro video donde explico algunos ejercicios un poquitito más complicados también de despejar una incógnita.